Hay una escena que se repite cada noche en millones de habitaciones. Un rostro iluminado por la pantalla del teléfono, dedos que deslizan sin pensar, minuto tras minuto, hora tras hora. Cierra los ojos por un instante y es memoria. ¿Cuántas noches dijiste? Solo 5 minutos más, y de pronto eran las 2 de la madrugada. No estabas hablando con alguien que amas, no estabas creando nada, no estabas aprendiendo algo profundo, solo estabas mirando imágenes, caras, cuerpos, noticias, escándalos. Un flujo infinito de cosas que no recuerdas al día siguiente. El filósofo Guy Debord llamó a esto la sociedad del espectáculo. Una especie de alucinación consensuada donde las imágenes sustituyen la vida real. Y en este video vamos a ver cómo el espectáculo te roba la vida y qué puedes hacer para recuperarla. Porque quizá, sin darte cuenta, tu tiempo, tu atención y tu capacidad de amar ya no te pertenecen. Imagina a alguien llamado Laura. Podría ser tú, podría ser cualquier persona que conozcas. Laura se levanta y lo primero que toca no es el suelo, es la pantalla. Antes de sentir el agua en su rostro, ya ha sentido el brillo del teléfono en sus ojos. Revisa los mensajes, abre Instagram, mira 2, 3, 15 historias, comparte una frase motivacional que nunca va a aplicar. Y sin saberlo ya empezó el espectáculo. Para Debord, el espectáculo no es solo la televisión o la publicidad, es un sistema de imágenes, un sistema de representaciones que coloca entre nosotros y la realidad. Ya no vivimos las cosas, las vemos. Ya no sentimos las cosas, sino que las vemos representadas. Laura no sale a caminar, publica que va a caminar. No disfruta el café, publica una fotografía del café. No vive el atardecer, lo graba en vertical y lo ve a través de su propia pantalla. El día de Laura, como el de millones de personas, transcurre así. Trabaja frente a la pantalla, descansa frente a una pantalla, se distrae con otra pantalla y así sucesivamente. Se duerme exhausta, pero su mente no está cansada de vivir, está cansada de mirar. Debord decía que se ha convertido en espectadora de su propia vida, como si existiera detrás de un cristal, viendo pasar los días sin entrar de verdad en ellos. Lo más inquietante es esto. Laura piensa que está eligiendo, que ve lo que quiere, pero en realidad su deseo ha sido programado. ¿Por qué el espectáculo es tan poderoso? Porque no se presenta como una cárcel, sino como la promesa de libertad y felicidad. Debord describe el espectáculo como una voz que repite sin cesar: lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece. Si todos miran esto, debe ser importante. Si todos siguen a esta persona, debe tener la razón. Si esto tiene millones de likes, debe ser la verdad. Y así, la apariencia ocupa el lugar de la realidad. En la vida de Laura, eso se vuelve así. Ya no le importa tanto cómo se siente, le importa cómo se ve. Ya no le importa tanto la calidad de sus relaciones, sino que se vean bien en las redes. Ya no busca profundizar en un libro, sino encontrar una frase corta, bonita, que pueda compartir en una historia. El espectáculo ofrece algo muy tentador. Te libera aparentemente del esfuerzo de vivir. No tienes que construir tu propio criterio, hay millones de opiniones prefabricadas. No tienes que enfrentar el silencio, siempre hay un video más, siempre hay un clip más, un scroll más. No tienes que mirar tus propios miedos, puedes perderte en las vidas, dramas, cuerpos de otros. Pero el precio es altísimo. Como señala Debord, la vida se empobrece, se hace más superficial, se convierte en una sucesión de imágenes sin profundidad y sin raíces. Tu tiempo deja de ser tuyo, tu atención deja de ser tuya, tu capacidad de decidir con claridad se disuelve en ruido. Y lo peor, nos parece normal porque todos estamos dentro. Una noche, Laura está en la cama, una vez más deslizando el dedo. Ve la vida perfecta de otros, cuerpos perfectos, parejas perfectas, carreras perfectas. Y de pronto se detiene en una foto.
una reunión de amigos en la que no estuvo, ni siquiera se enteró. Levanta la vista, la habitación está completamente a oscuras, silenciosa, y siente algo extraño, una mezcla de tristeza, una mezcla de cansancio, una mezcla de vacío. Se da cuenta que lleva años mirando vidas ajenas mientras que la suya pasa en segundo plano. Ha visto playas en 1000 videos, pero hace 3 años que no pisa la arena. Ha dado me gusta a frases sobre amor propio, pero no recuerda la última vez que habló con compasión a sí misma. Por un instante, siente algo parecido a lo que Debord describe. La conciencia debe ser espectadora de un espectáculo que ella misma alimenta, pero que no controla. Ese pequeño instante de lucidez, ese malestar, es valioso. Ese es el momento en el que la imagen pierde fuerza y la realidad pide entrar. Todos en algún momento sentimos eso. Después de horas perdidas en redes, después de una discusión absurda en comentarios, después de consumir noticias que no podemos cambiar, pero que nos amargan el día, es como si una voz interior susurrara: esto no puede ser todo, esto no puede ser la vida. La filosofía no está para decorar frases en Instagram, está para situaciones como esta, para cuando intuyes que algo está mal, pero no sabes cómo nombrarlo. Debord nos ofrece el diagnóstico. Vivimos en una sociedad donde las imágenes han ocupado el lugar de la vida, donde somos espectadores antes que protagonistas. Pero aquí entra una segunda capa. La tradición filosófica, incluido el estoicismo, nos ofrece el remedio, volver a la realidad, volver a lo que depende de ti. ¿Qué significa esto en nuestras vidas? El espectáculo te quiere inmóvil viendo. Para salir, tienes que volver a sentir tu cuerpo en la realidad. Caminar sin auriculares, sintiendo tus pasos. Comer sin pantallas, saboreando de verdad. Mirar un rostro, no un avatar. Pequeños actos así son subversivos. Interrumpen el flujo de imágenes y devuelven la expresión inmediata. Si tu atención está capturada, tu vida está capturada. Una práctica posible antes de abrir una aplicación es preguntarte: ¿qué vengo a buscar exactamente aquí? Si no tienes respuesta clara, ciérrala. Si no, solamente sería matar el tiempo. Pregúntate: ¿por qué tu tiempo merece ser matado? La atención es la moneda más valiosa que tienes. Donde pones tu atención, pones tu vida. El espectáculo te conecta con miles, pero te separa de los que tienes cerca. En vez de comentar en un post, manda un mensaje de voz sincero a alguien que quieres. En vez de discutir en un hilo, toma un café cara a cara con alguien con quien puedas hablar en profundidad. Las relaciones son lentas, son imperfectas, a veces son incómodas. Precisamente por eso son reales. El espectáculo odia el silencio, porque en el silencio puedes escuchar tu vida interior. Prueba a estar 10 minutos al día sin música, sin pantalla, sin hablar, solo respirando, solamente observando tus pensamientos. Tal vez ahí descubras que no necesitas tantas imágenes para sentirte vivo. La sociedad del espectáculo no es una conspiración lejana. No está solo en las empresas, en las noticias o en la política. Está en cada gesto en que eliges mirar en vez de vivir. En cada momento en que cambias presencia por apariencia. Pero también en cada decisión pequeña puedes hacer algo radical. Apagar la pantalla, volver al cuerpo, volver a tus relaciones, volver a lo que estás haciendo ahora mismo. No se trata de huir del mundo moderno, ni demonizar las redes o las pantallas. Se trata de recordar que tú no eres un espectador, sino un ser humano vivo. Un día, como Dostoyevsky al borde del colapso, tal vez mires atrás y te preguntes: ¿cuánto de mi vida fue realmente vivida y cuánto fue solamente un desfile de imágenes? Espero que este programa te haya sido útil e interesante. Si te ha gustado, te invito a que le des like al video, que te suscribas al canal y que actives la campanita. Todo para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando material de valor que puede transformar tu vida. Y antes de irte, quiero que te lleves el siguiente mensaje. Quizás el verdadero problema no son las pantallas, sino lo que intentas evitar cuando las miras. Esa incomodidad que sientes cuando estás a solas, ese vacío que tratas de llenar con distracción tras distracción, no es debilidad, es una señal. Una señal que algo dentro de ti está intentando despertar. Y si te atreves a escuchar ese llamado, puede ser el comienzo de una transformación profunda. Por eso quiero invitarte a ver uno de los siguientes videos.
el dolor que te está despertando y tú lo estás ignorando. En él descubrirás cómo ese malestar que evitas sentir es en realidad la fuerza que puede devolverte la claridad, la calma y también el sentido que has perdido. No ignores esa sensación, mírala, entiéndela y deja que te guíe, porque el dolor que hoy te incomoda puede ser el mismo que mañana te libere. Gracias por ver este video, por acompañarme y por seguir creciendo en este sendero al virtuosismo. Nos vemos en el próximo video.